Olá a todos, meu nome é Marcos Bento, eu sou ufólogo pela Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, LASU, do Dr. Júlio Acosta Navarro, há mais ou menos 6 anos. Paralelo a isso, eu também sou formado em Sociologia e Antropologia pela PUC de São Paulo. Primeiramente, eu agradeço o seu interesse pelo conteúdo e te convido a acompanhar os nossos vídeos e também a se inscrever no nosso canal. Hoje será debatido um tema bem interessante. Dentro da ufologia é muito discutido qual seria a principal razão da visita dos extraterrestres no nosso planeta. Para isso existem várias hipóteses, a hipótese do zoológico, a ultradimensional, mas nesse vídeo serão discutidas duas hipóteses, a hipótese do zoológico e a hipótese do palco homérico. Essa discussão ela será feita com o grupo INFO, o Grupo Internacional Peruano, Todos por los Demás. Espero que aproveitem o conteúdo y hasta breve. Llegando las delegaciones, Sí, ¿no? Perfecto, están, perfecto, Fernando. Solo quería ya te felicitar, no estaba pensando en el nombre del grupo, estaba viendo que en el YouTube el nombre aparece como IFO, ¿no? O sea que sería investigadores del fenómeno OVNI, ¿no? Me parece, estoy deduciendo en función del YouTube, pero también ustedes utilizan el título como grupo Todos por los Demás, ¿no? Todo por todo, los demás, ¿no? todo Me por los parece demás, que sí. y me he quedado pensando bastante, Fernando, en esto, porque raras veces, ¿no? Un grupo no tiene como título una frase, ¿no? Y esa frase, la verdad que él refleja la frase todo por lo demás, ¿no? Es una frase que tiene una historia, ¿no? Tiene un contexto, ¿no? Que tiene hasta una filosofía, ¿no? Y Así es, entonces sí. lo pensé que es muy interesante y muy ejemplar, hasta diría, ¿no? Hasta diría en el sentido, ¿no? De significar, del significado, ¿no? Y el éxito que has tenido en este corto tiempo, me refiero corto tiempo porque creo que a nivel público más macizo fue un poco de un par de años, ¿no? Y Ah, captar esta atención y tener esta situación, ¿no? En esta parte del mundo de América Latina, ¿no? Entonces me he quedado gratamente sorprendido y te felicito, Fernando, a ti y todos tus amigos, ¿no? Del grupo, ¿no? Sinceramente, mis felicitaciones. Estás dando un ejemplo, ¿no? Para nosotros también, ¿no? Sí. gracias, doctor Julio. El grupo en sí nació en julio. O sea, un En crecimiento como julio foguete han pasado. tenido ustedes. Sí, ha sido un crecimiento, digamos, rápido, ¿no? Y te diré que la pandemia ha tenido de alguna manera que ver con eso. O sea, Así la es. pandemia ha hecho muchas desgracias, ¿no? Creo que 99,9999 es solo negativo, ¿no? Pero si alguna Sí. cosa que puede ser el virus 0,0001 debe ser que fomentó, ¿no? Las actividades virtuales Ajá. a larga distancia, permitiendo, ¿no? Sí, Que sí, sí. gente se encuentre, se conecte, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero ¿no? Sí, muy cierto eso. También lo estuvimos conversando en el grupo que esta situación pues de la pandemia nos ha permitido tener amistades por todo el mundo y cuando nos reunimos no sentimos la distancia, más bien nos sentimos cerca, ¿no? O sea que, que esta situación pues nos ha estrechado así en sentirnos, ¿no? Más amigos. Hacemos campañas también de solidaridad. En diciembre llevamos juguetes, ropa, calzado a niños aquí en la Sierra de Perú. Y estamos en otra campaña para llevar alimentos no perecibles a unas comunidades altas allá en Cusco, donde están en este tiempo son de heladas, ¿no? Entonces se quedan sin alimentos las personas y los animales, ¿no? Entonces estamos ahora en esa campaña para llevar alimentos no perecibles para las personas y comprar este forraje para los animalitos, ¿no? A, a menguar en algo
Qué bueno, desgracia, ¿no? qué bueno, qué bueno. Muy Por bien. eso se llama todo por los demás, o sea, Sí, hacer sí. actividades de solidaridad, de no egoísmo, ¿no? Claro, inspirado en la historia, en la historia de Vico Novi, ¿no? O sea, en la Claro, o obra, en sea, sus obras, en su sea, experiencia, la como, verdad, más que en su experiencia que tuvo, ¿no? así como los apunianos le dijeron a Vico Novi, ¿no? Nosotros venimos a ayudar a los planetas, ¿no? Entre ellos a la Tierra. Entonces nosotros decimos, si vienen de tan lejos, nosotros, ¿por qué también no ayudamos aquí a los que están cerca, ¿no? ¿Por qué esperar ir a un lugar tan lejos, ¿no? Eso nos inspiró esa frase para, por un lado, hacer las actividades que hacemos, como estas reuniones, y por otro lado, estas campañas de solidaridad, ¿no? Entonces, también meditamos, también hacemos estas actividades, digamos, de desarrollo interior, pero decimos, eso no, digamos, no podemos quedarnos ahí, ¿no? Sino que tenemos que ser también acción, ¿no? Acción por los demás, por nosotros mismos y por los demás, ¿no? Perfectamente, Inspirados pues en todo por los demás, ¿no? perfectamente, perfectamente. Muy bien, doctor, vamos a Claro, empezar, claro. ¿sí? Sí, sí, Y ya perfectamente. los participantes que se vayan sumando los voy a ir ingresando. Claro. Muy bien, entonces buenas tardes a amigas, amigos, tanto de Perú como del extranjero. Este sábado 13 de febrero tenemos a la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, ¿sí? Fundada por el doctor Julio Acosta Navarro, quien a su vez es el expositor en esta tarde, en esta reunión, sobre el tema tanto polémico, ¿sí? Es la hipótesis, ¿sí? Versus la hipótesis de palco homérico, ¿sí? Los que estamos imbuidos en el tema ovni, ¿sí? Hemos leído diversas experiencias donde los alienígenas se presentan muchas veces con actitudes un tanto agresivas, hostiles, dañinas contra el ser humano. Pero también hay experiencias donde estos seres del cosmos se muestran como entidades altamente espirituales, ¿sí? Pero vamos a invitar a nuestro personaje de hoy, doctor Julio Acosta Navarro. Bienvenido, doctor, y aquí estamos atentos a su exposición. Muchas gracias, Fernando, también a todas las personas que están, ¿no? En este momento y dedicado estas par de horas, ¿no? Para poder conversar un poco sobre esto de un tema trascendente. Quería en primer lugar, como una parte introductoria, mostrar para ustedes en esta imagen una actividad científica realizada por la Academia Latinoamericana de Ufología Científica en el mes de octubre de 2019, con participación incluso de una delegación peruana para ese evento, y que también sirvió para lanzar, ¿no? Para lanzar para la comunidad, el público general, medios de comunicación, entidades gubernamentales e inclusive entidades internacionales, ¿no? Iniciar el camino de enviar un manifiesto que es una declaración sistémica del pensamiento de la Academia Latinoamericana, fruto de muchas décadas de investigación de campo, investigación teórica, donde, digamos así, se actualiza el pensamiento de Lasu, ¿no? en una manifestación, en un manifiesto que se sintetiza en la parte final del manifiesto en 7 afirmaciones.
Este documento, de cierta manera poco conocido, ya tiene una versión en español, tiene una versión en portugués, obviamente fue la versión original, traducida al español, y tiene una versión en inglés. Como vuelvo a repetir, será motivo hasta para que quien tenga interés mandarle este manifiesto y lo pueda divulgar, ¿Y por qué si quiero comenzar con este manifiesto? Porque este documento, que ya fue registrado legalmente, digamos, en las instituciones que corresponde, en una la sexta afirmación de las séptimas, colocaba que en esencia autoridades locales, federales, internacionales, como Naciones Unidas, comunidad científica y medios de comunicación deberían tomar providencias inmediatas en cuanto al reconocimiento de esta realidad y su trascendencia para la sociedad, a pesar que sepamos que es muy probable que algunos gobiernos tengan un profundo conocimiento de la realidad del asunto. Con esto, ¿no?, dejábamos bien claro en esta época que teníamos, no sabíamos que era muy probable que algunos gobiernos, ¿no?, los más políticamente y militarmente adelantados, tengan una ciencia de esto y un paso más adelante que lo que aparece. ¿Y qué aconteció? ¿No? Ocurrió que el año pasado, en el mes de abril, en 2020, en plena ya pandemia, ¿no?, el Pentágono, ¿no?, y el gobierno americano aceptó oficialmente, señores, que encuentros de aviones desde portaaviones americanos, en 3 oportunidades consiguieron incluso filmar y reconocieron que esta evidencia publicada previamente por el New York Times, meses previos, ¿no?, y que había sido publicada por el New York Times en 2017, dejando, digamos, la bola para responder el gobierno que no respondió en esa época, ¿no?, como evidencias de fuerzas armadas americanas completamente reconocidas, ¿no?, de ver naves que no son americanas y no son terrestres. Esto en abril de 2020, ¿no?, representó a lo que yo llamo, ¿no?, lo que muchos ufólogos y muchos esfuerzos antes, en las últimas 6 décadas, persiguieron una situación dorada, digamos, ¿no?, que el fenómeno tenga una aceptación oficial. Y esto ocurrió. Por lo tanto, estamos actualmente viviendo una era dorada de la ufología, donde el gobierno americano ya aceptó ¿no?, que estos objetos no son americanos, no son terrestres. Ellos obviamente no dijeron que era de Marte, de Venus o de Ganímedes, no dijeron los americanos. Simplemente ellos, digamos, al negar que son terrestres, obviamente reconoce que son de otro origen. Entonces, esto sirve también para posicionar a todos los espectadores que tenemos ahora, que lo que estamos hablando es un tema de actualidad, que no estamos discutiendo ni pretendemos discutir si los ovnis o extraterrestres existen, no es esa discusión. La verdad que a partir de aquí para adelante, ¿no?, la visión de todos los que están presentes aquí es que el fenómeno ovni, como un fenómeno no explicado por cuestiones naturales, el fenómeno de contacto de la humanidad con inteligencias de fuera, es una realidad actualmente. Y para terminar esta introducción, ¿no?, traje esta introducción, ¿no?, al tema principal,
porque dentro del manifiesto había una última afirmación, una última afirmación que era para que lo voy a leer, y es el motivo de citarlos antes de comenzar el asunto, ¿no? La séptima afirmación, más de un año atrás, ¿no? Decía: la naturaleza intrínseca de estas inteligencias extraterrestres, así como los motivos de su presencia e interacción con los seres humanos, representa una complejidad más allá del límite de nuestra comprensión y de nuestra racionalidad, constituyendo el mayor desafío para las próximas generaciones. Esta afirmación, ¿no?, que era para generaciones posteriores, ¿no?, que era un desafío, ¿no?, dejado. La verdad que hoy día, esta noche, ¿no?, percibí, ¿no?, que este camino, ¿no?, no necesariamente comenzaría en las próximas generaciones. Podría comenzar hoy día. Así, ¿no?, damos entrada, ¿no?, al asunto, ¿no?, al tema central, intitulado Hipótesis del zoológico versus la hipótesis del parco homérico, explicando el contacto extraterrestre. Quería manifestar que estoy aquí a nombre de una institución que pertenezco, ¿no?, la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, así como también represento a una entidad ortodoxa, que es la Universidad de Sao Paulo, donde soy profesor colaborador de la Facultad de Medicina. Para comenzar, ¿no?, y definir conceptos, una chaticie, como se diría en portugués, una aclaración, ¿no?, entre el concepto de hipótesis y teoría, que es muchas veces confundido. La verdad que sensu estricto, en el sentido estricto, no son sinónimos. La hipótesis, ¿no?, son especulaciones, conjeturas, previsiones, algo que se coloca para ser demostrado, para ser trabajado y para ser demostrado, utilizado de una manera total en las pesquisas científicas, los pesquisadores en diversas áreas de todos los campos. Y la teoría ya es una explicación más masiva, ¿no?, que es consecuencia de diversas hipótesis que ya han sido probadas y que explican un fenómeno, ¿no? Y que a pesar, ¿no?, como por ejemplo la teoría de la evolución de las especies, ¿no?, a pesar de que es aceptada, también estas teorías que son más fuertes podría eventualmente ser cambiadas con el curso de los descubrimientos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de hipótesis del zoológico, ¿no?, de hipótesis del parque homérico, ¿no? Porque quien lida con la ufología, ¿no?, y sabe, ¿no?, que la ufología es un campo que creció, donde uno puede dividirlo en varios capítulos como neoarqueología, contactos de primero grado, que avistamientos, contactos de tercero tipo, que es visualización de seres, la abducción, el contactismo, la paranormalidad, teletransporte. Quien lida con la ufología como ustedes lidan, ¿no?, sabemos que la ufología tiene una serie de fenómenos, ¿no?, a casuística, a fenomenología, y por tanto siempre tentamos entender esto, ¿no? Y cuanto más investigamos, cuanto más casuística analizamos, vemos la complejidad. Entonces, una hipótesis para explicar, ¿no?, el significado de esto tendría que tener algunos requisitos, ¿no? O sea, idealmente. Primero sería, ¿no?, yo coloqué tres requisitos, sería desconstruir los argumentos en contra, ¿no?, en contra de la presencia extraterrestre en la Tierra. En segundo lugar, que pueda responder y englobar, ¿no?, a las manifestaciones de la ufología. Y en tercer lugar, poder tener una capacidad descriptiva y principalmente predictiva, a partir del cual podría eventualmente se esperar, ¿no?, un comportamiento.
Y dentro de las hipótesis, ¿no? En sus lecturas, ¿no? Ustedes deben haberse encontrado con diversas hipótesis intentando explicar el fenómeno de ufología de una manera trans, ¿no? Les voy a citar aquí las más importantes, como la hipótesis extraterrestre, digamos así, la primera, ¿no? En función de tiempo de aparición, defendida por profesores catedráticos como McDonald, Allen Hynek, ¿no? Después tienes la hipótesis del zoológico, la hipótesis del laboratorio, cobayas humanas, la hipótesis interdimensional, la hipótesis del sistema de control. Coloco aquí las hipótesis más importantes, a pesar de que de estas 5 citadas, la hipótesis del zoológico, digamos, medio que engulió o englobó la hipótesis extraterrestre y la hipótesis del laboratorio. O sea, en la hipótesis zoológico prácticamente él ya envuelve las otras 2, ¿no? Porque las incorpora de cierta manera. Y así también la hipótesis interdimensional o ultraterrestre, de cierta manera incorpora la hipótesis del sistema de control, como lo voy a explicar ya aquí a poco. La hipótesis extraterrestre de explicación no fue la primera defendida por Donald Quijote, James McDonald, que fue a primera en la década de 50, 60, cuando diversos técnicos, testimonios vieron que se trataba de objetos físicos de una tecnología elevada, no, definitivamente no terrestre, encuentro de naves, de aviones, ¿no? Hasta combates aéreos, ¿no? Entonces era consensual el reconocimiento de que seres, ¿no? Estas civilizaciones no pertenecían a nuestro planeta, por lo tanto, ¿no? Podían considerar incluso del sistema solar o fuera del sistema solar. Uno de los casos investigados por muchos y por nosotros también de Lazo, el caso de Yoradasky, un contactado que sería un contacto de 5º tipo, donde el testigo no solo ve las naves, sino incluso puede estar frente a frente con estos seres, ¿no? En el caso de Yoradasky, relataba que se encontró con otro ser físicamente del sistema solar, ¿no? Entonces, este caso, ¿no? Como el caso de Yoradasky y muchas otras casuísticas, ¿no? Digamos, sustentaron, ¿no? Con las manifestaciones relatadas y, digamos, observadas, ¿no? Esta teoría de la hipótesis extraterrestre. También, digamos, juntamente con extraterrestre, ¿no? La cuestión de presencia de bases intraterrestres, presencia de bases o presencia de locales intraterrestres, ¿no? Como afirman en casos de contactos avanzados investigados también por muchos y también por la LASU, como el caso de Genesis de Italia, Ricardo González, también formaría parte de todo de esta hipótesis extraterrestre, donde eventualmente seres intraterrestres se posicionaron desde otro planeta en un extraterrestre con diversos motivos, ¿no? Entonces, esta hipótesis extraterrestre también ha tenido sus críticos, como ven aquí en este paper firmado por Jacques Vallée, científico francés, donde él anota en este paper, y espero pasarles posteriormente a ustedes el PDF de estos papers citados en esta presentación, donde cita algunos cuestionamientos a que la hipótesis extraterrestre no respondería a todas las preguntas, ¿no? Habría muchos cabos sueltos. Y así pasamos a la hipótesis del zoológico, ¿no? Que fue formalmente, digamos, presentada en un paper, ¿no? En 1973, y que esta hipótesis del zoológico responde, digamos así, perfectamente a uno de los grandes cuestionamientos surgidos, ¿no? En contra de la realidad de la presencia de estas naves, o sea, de estos seres que llegan a la Tierra, que fue intitulado el paradojo de Fermi. El científico Enrico Fermi, italiano, que participó en el proyecto de la bomba atómica, ¿no?
sostenía, ¿no? Él sustentó la idea de que había una aparente contradicción entre la posibilidad de que haya una alta probabilidad que existan otras civilizaciones en la galaxia, ¿no? Y su ausencia de evidencia de estas civilizaciones, ¿no? Si existía tantas estrellas con tantos planetas, ¿no? ¿Por qué no había una evidencia más dura, ¿no? Esta paradoja de Fermi se ha popularizado y se ha simplificado, ¿no? Ha evoluido, digamos, y ha permanecido hasta ahora, ¿no? Al punto de que es muy común en entrevistas, en sistemas de media, una de las primeras preguntas a los ufólogos es, si los ovnis existen, ¿por qué ellos no aterrizan en la Casa Blanca? ¿O por qué ellos no aterrizan en el Vaticano? ¿No? Ese es uno de los cuestionamientos, ¿no?, más comunes. La verdad que ese tipo de cuestionamiento refleja, ¿no?, más o menos es una interpretación de la paradoja de Fermi, ¿no? Así, esta hipótesis de zoológico, una de que dentro de la LASU frecuentemente comentamos, ¿no? Siempre lo llevamos, ¿no?, como una de las hipótesis más fuertes, ¿no?, para explicar, ¿no? Ella responde, ¿no?, al paradoja de Fermi, diciendo que los extraterrestres estarían evitando el contacto con la humanidad, ¿no?, para no interferir con nuestro desarrollo, y que ellos serían los cuidadores del planeta, ¿no? Y el planeta Tierra sería como un zoológico. Entonces ellos son cuidadores, ellos no necesariamente van a actuar con los seres del zoológico en función de la organización de los seres del zoológico. Si los seres del zoológico, los seres humanos creen que ellos deberían presentarse a la ONU, o presentarse a la Casa Blanca o al Vaticano, ¿no? Ellos no tienen ese criterio, tienen sus propios criterios. Eventualmente podrían entrar al zoológico, agarrar una especie, hacer algún estudio y devolverlo. También en ese enfoque, los que cuidan el zoológico tratan de evitar que se escapen los seres del zoológico por algún riesgo de la especie del zoológico, así como el riesgo de este ser del zoológico puede hacer algún perjuicio, alguna cuestión negativa, ¿no?, fuera del zoológico. Entonces, la hipótesis zoológico es una de las hipótesis, ¿no?, que perfectamente respondía y tenía muchas fuerzas, ¿no? También el hecho de, a partir de 1947, que hubo una oleada intensa, ¿no?, maciza, de presencia de estas naves, coincidió con el desarrollo y aplicación de la energía atómica a través de bombas nucleares, y poco después con el desarrollo de los vuelos espaciales para otros planetas, ¿no? Entonces coincidía muy bien, ¿no?, con esta cuestión de que el ser humano, a la humanidad, al avanzar, alertó a estos cuidadores para estar más presentes, ¿no? En el trabajo de John Ball, ¿no?, él coloca, ¿no?, que incluso discursa sobre las posibilidades de muchas civilizaciones en el espacio que podrían, como pueden ver aquí, déjenme ver, a ver si puedo señalar. Aquí, no sé si pueden ver aquí, en esta curva mostrando el nivel de desarrollo de una civilización, y por ese lado el tiempo. A medida que pasa el tiempo, las civilizaciones pueden, como la Tierra, ir en progreso, ¿no? Después de crear una vida inteligente, ir en progreso, pero más adelante, incluso aquí colocan Marte, e incluso interrogado, ¿no?, porque en función de lo que se sabía en esa época, Marte podría ser un planeta donde vida inteligente podría estar en su fase inicial, y la Tierra, que tiene vida inteligente, futuramente podría tener destinos diferentes, como la destrucción, como
la estagnación, o sea, quedaría en un nivel tecnológico, o como un desarrollo continuo, ¿no? O también más adelante un vida de tiempo finito, o sea, también, digamos, de cierta manera, entraría en decadencia, ¿no? Entonces, a través de este gráfico, ¿no? John Ball intenta explicar, ¿no?, las posibilidades de las civilizaciones, ¿no? También dentro del concepto del zoológico está el concepto de cuarentena galáctica, que significaría, ¿no?, un determinado momento donde en este zoológico, ¿no?, alguna evolución o desarrollo dentro del zoológico alertaría esta inteligencia porque indicaría que atingieron un tipo de evolución donde a actitud de los controladores, ¿no?, de los cuidadores, sería diferente. Eventualmente, un tipo, en vez de cuidarlos, ya no los cuidaría, de repente haría un tipo de entendimiento, ¿no?, o otro tipo de actitud, ¿no? El concepto de cuarentena galáctica incluso ya estaba antes de la publicación del paper en el filme Odisea Espacial 2001, en 1968, que filme a su vez que se vacióse en la obra El Centinela de Arthur C. Clarke, el concepto ya estaba presente. Entonces, la cuestión de evidencias históricas, de presencias, también es otro componente que pertenece dentro de este cuadro, ¿no? Yendo para otro punto ya, otra hipótesis, ¿no?, está la hipótesis del laboratorio, que, como comenté inicialmente, tanto la hipótesis extraterrestre como la hipótesis del laboratorio prácticamente al final estarían dentro de la hipótesis zoológica, ¿no? Pero como es conocida y es, digamos, de cierta manera también mediática, es bueno comentar, ¿no?, esta hipótesis de laboratorio, ¿no? Existen varios ufólogos, ¿no?, que, digamos, podrían representar esta corriente de pensamiento, como Salvador Freixedo, en su obra La Granja Humana, ¿no?, donde fenómenos, ¿no?, fuertemente apoyan esto, como el fenómeno de abducción. Una serie de casos bien investigados, ¿no?, y demostrados, digámoslo así, como el caso del Cabo Valdés, ¿no?, abducción en Arica en 1977, incluso con un fenómeno que sugeriría un fenómeno del tiempo, porque este cabo es abducido por una luz frente a su patrulla, ¿no?, que lo veían, y desaparece, y tiempo después, o sea, aproximadamente 15 minutos después, él es encontrado, ¿no?, inconsciente, hablando algunas palabras, ¿no?, contando algunas frases en un estado de inconsciente, con la barba crecida, como si fuese varios días, y con el reloj adelantado, ¿no? También los trabajos, ¿no?, grandes trabajos del profesor Jock Mack, profesor de medicina de Harvard y premio Pulitzer en literatura, así como el trabajo sacrificado de Dr. Roger Ley, que inclusive identificó personas abducidas que tenían implantes, que fueron estudiados, operados, retirados y analizados en microscopio, demostrando que la composición de estos cuerpos retirados no eran cuerpos extraños biológicos, más sí eran cuerpos inmateriales. Entonces, inclusive llegué a conocerlo a él y hubo una tentativa, ¿no?, antes de él fallecer, de poder hacer algo más, ¿no?, por eso. Dentro de la hipótesis del laboratorio, y espero, no sé si habrá algunos de los amigos, ¿no?, de la fraternidad Alfa y Omega, un caso también investigado por la LASU, ¿no?, y considerado el contacto del señor Luis Soto, del contratado Luis Soto, que escribió Los rollos de Alfa y Omega, fue investigado sob os criterios da pesquisa Final Contact Project y considerado de alta probabilidad de ser auténtico. En otras palabras, ¿no?, técnicamente auténtico hasta en función de nuestros criterios. Y el caso del Alfa y Omega, donde
una serie de miles de rollos escritos de una manera increíble, ¿no? Con diseños, ¿no? Mostrando un contenido de diversos temas, ¿no? Que habían de filosofía, ciencia, religión, historia, etcétera, etcétera. Podríase encajar también dentro de esta hipótesis de laboratorio como una especie digamos, de estas inteligencias, dar, ¿no?, a un tipo de conocimiento, ¿no?, para influenciar y observar, ¿no?, el comportamiento de determinadas poblaciones, ¿no?, como fue digamos, en otros momentos, como en el pueblo hebreo, a través de los 10 mandamientos, ¿no? Y en otras circunstancias también. Y aquí estoy citando algunos casos investigados, ¿no? Y contando de una manera bien simplificada, ¿no? Que cada uno tiene una historia, pues, muy, muy grande, ¿no? Pero solo citándoles como que estos casos podrían, digamos, reforzar o encajar, ¿no?, a la corriente de pensamiento de estas hipótesis, ¿no? Otro de los casos investigados y poco conocidos, el caso de los hermanos Facuri, de unos jóvenes, ¿no?, que cuando eran casi adolescentes, ¿no?, tuvieron una experiencia de recibir por mucho tiempo muchas cartas. Doctor Julio, su audio. Sí, sí. Pruebe ahora. Encienda su audio. Su audio está apagado. Puede encender su audio. Sí, ahora ¿cómo está? Listo, bien. Ahora, ¿en qué parte me quedé que se cortó el audio? En la anterior. ¿Aquí? Facuri. Sí. Facuri. Aquí. Los hermanos Facuri. Perfectamente. Entonces, estábamos comentando que el caso de los hermanos Facuri, ¿no?, que fueron un par de jóvenes de adolescentes, tuvieron una experiencia de recibir durante muchos tiempos de su vida una serie de cartas, ¿no?, de diversas personas que afirmaban ser seres de otro planeta, con diferentes caligrafías, ¿no?, que prácticamente desarrollaron una especie de relación con estos jóvenes de comportamiento, ¿no? Ellos contaban unas historias y de cierta manera esperaban que estos jóvenes se comportasen, ¿no? Y al análisis trans de este caso, ¿no?, podemos ver, ¿no?, que uno de los aspectos podía haber sido la manipulación o el condicionamiento de estos seres que le escribían a estos jóvenes, ¿no? Entonces, de esta manera, este caso también podría reforzar esta hipótesis de laboratorio. Y ya entrando, ya cada vez calentando más, ¿no?, el camino, ¿no?, voy a comentar, ¿no?, una de las hipótesis, ¿no?, más fuertes, ¿no?, que puede ser, si solo para dar una idea, Fernando, el título iba a ser cambiable, ¿verdad? El título original que te iba a proponer Fernando era la hipótesis de zoológico versus la hipótesis interdimensional versus la hipótesis del palco médico. Y si no lo sugería así era porque era muy largo, Fernando. Pero ahora lo explico porque la hipótesis interdimensional, ¿no?, es una hipótesis, como te digo, que tiene tanto peso como la hipótesis zoológico. Y esta hipótesis, él tiene varios emblemas. Un comentario de que una cuestión importante es que no necesariamente una hipótesis tiene un idealizador, muchas veces lo tiene. Como el caso de la evolución de las especies, no tiene un solo idealista, que Charles Darwin, ¿no? Había otro investigador inglés también que habían llegado en el mismo momento, ¿no?, a la misma teoría. Solo que Charles Darwin no publicó con anticipación y ganó más el renombre. Actualmente se conoce que son dos. Y en este caso también la hipótesis ultraterrestre, ¿no?, fue
uno de los grandes, representantes, ¿no? O digamos, pensadores que sustentaron fue Jacques Vallée, ¿no? Que no me modo de ver la cuestión de si Allen Heine fue un papa de la ufología, es muy cuestionable eso, ¿no? Jacques Vallée, a través de su libro Pasaporte a Magonia, publicado en 1969, y Dimension en 1988, y el otro grande investigador, ¿no? John Keel, jornalista americano, que en su libro UFOs, Operación Caballo de Troya, ¿no? Donde ambos, ¿no? Y de una manera, digamos, contemporánea, ambos ellos, utilizando diversos argumentos, ¿no? Proponen esta teoría, esta hipótesis interdimensional, ¿no? Donde voy a sintetizar, ¿no?, los puntos más importantes que ellos sostienen, ¿no? Así, sintetizado en tres puntos, la hipótesis interdimensional sostiene que los ovnis y fenómenos asociados proceden de otros universos que componen el multiverso. El origen de estos fenómenos no necesariamente procede de un local, pudiendo estar cohabitando con nosotros paralelamente en nuestro propio planeta, trascendiendo tanto el tiempo como en el espacio. Aparte de esto, en la hipótesis interdimensional, ¿no?, también se sostiene que manifestaciones modernas, ¿no?, que los ovnis y contactos extraterrestres serían la expresión actual de mitos antiguos, ¿no?, que consideraron como hadas, como duendes, como semidioses, ¿no? Y por último, la hipótesis, ¿no?, cuando se perfecciona la hipótesis interdimensional, sostiene que todo este sistema, ¿no?, del contacto puede ser un sistema hasta espiritual de control, ¿no?, sobre la humanidad, y que usa símbolos a nivel psíquico. Ahora sí. ¿No? Ajá. Entonces, estos son los puntos más importantes de la hipótesis interdimensional. Así, ¿no? Para ilustrar, ¿no?, estos seres como duendes, hadas, íncubos, serían, ¿no? Vean bien si ustedes reparan, ¿no? Si ustedes reparan un poquito en duende, ¿no?, con cincenso, ¿no?, con el gris. Si reparan en las hadas, apariciones marianas, íncubos, ¿no?, contactos de abducción con relación sexual con seres del sexo femenino, y también viceversa, súcubos, ¿no?, donde mujeres también relatan relaciones sexuales con seres de sexo masculino. Actualmente ya la teoría de los agujeros del gusano, los multiversos, ¿no?, refuerzan, ¿no? Estos son descubiertas, propuestas científicas más modernas que desde la década están cada vez más reforzando esta hipótesis interdimensional. También estarían explicados, ¿no?, dentro de la hipótesis interdimensional, ¿no?, los encuentros como Moisés, ¿no?, en el monte sagrado, ¿no?, Mahoma con su ángel, profeta José Smith con el ser Moroní que se le aparece, ¿no?, o sea, también responden, ¿no?, a estos fenómenos trascendentes que generaron en la historia, ¿no?, corrientes de pensamiento, de religión, de comportamiento. También nosotros, ¿no?, podemos haber contribuido, de hecho contribuimos a esta hipótesis con nuestro paper The Final Contact Project, publicado en 2016, que en sus resultados, ¿no?, The Final Contact Project fue un estudio de casuística de 72 supuestos contactados en el mundo, de los cuales se creó y se testó un método para intentar aproximarnos a ver si es auténtico o no. Y en función de este método probabilístico se descubrió que una tercera parte podría ser considerado auténtico, lo cual representó una contribución científica, ¿no? Y fue más allá todavía, porque en los casos auténticos se desmenuzó, ¿no?, el contenido de estas informaciones. Y en los casos auténticos de contacto, ¿no?, que eran los menores, el concepto y realidad de reencarnación en esos contactos era un concepto
unánime, un concepto concordante en el sentido de que estas inteligencias, ¿no?, pasaban la información a los contactados auténticos, que el fenómeno reencarnación es un fenómeno real. Actualmente, ¿no?, en la ciencia, en nuestra ciencia, ya existen varios trabajos, varios papers publicados, ¿no?, como las memorias pasadas de algunos niños que comprueban, ¿no?, que estas memorias pueden ser comprobables, demostrando que ellos vivieron, ¿no?, probablemente vivieron otra vida, ¿no? Científicos, ¿no?, profesores catedráticos que ya se han dedicado a la demostración, ¿no?, a través del método científico, de que la cuestión de reencarnación es un asunto probablemente comprobable. También dentro del concepto, ¿no?, sintetizando esta parte de la hipótesis interdimensional, ¿no?, la presencia de estos seres ultraterrestres mencionados, ¿no?, en casos de contactos avanzados, estudiados y pesquisados también, investigados por la Academia Latinoamericana, como el caso de Sixto Paz y Giorgio Bongiovanni, ¿no? Y finalizando, ¿no?, antes que me pregunten, doctor Julio, ¿qué caso, ¿no?, qué casuística podría, de cierta manera, ser emblemático de esta hipótesis interdimensional, ¿no? Yo podría considerar el caso, ¿no?, la historia del contacto del grupo Rama, ¿no? O sea, todas sus manifestaciones desde su inicio, la variedad de sus contactos, ¿no?, todo el contenido de sus informaciones, ¿no?, de cierta manera podría ser considerado uno de los casos modelos que sustentan esta hipótesis. ¿Estamos bien, Fernando, ahí en el audio? ¿Está todo bien? Sí, se escucha muy claro, está bien. Claro. Entonces, con esta primera parte, ¿no?, ya haberles comentado las hipótesis que permanecen, ¿no?, y como resalté, dos grandes hipótesis, la hipótesis zoológica y la hipótesis interdimensional, ¿no? Yo también me pregunté si ya existe excelentes hipótesis, ¿para qué vamos a más, no? ¿Para qué una hipótesis más, no? Entonces, es un trabajo de muchos años, ¿no?, de análisis y de reflexión también, ¿no? Entonces, será la opinión, ¿no?, o la crítica, la observación de ustedes, comentar acerca de esta hipótesis del parco médico. La primera vez que públicamente fue mencionado, ¿no?, fue en un evento en el Círculo Militar en Brasil, en un círculo militar, en una reunión cerrada, con este slide que ustedes lo ven, a hipótesis de escenario médico, ¿no?, fue presentado, ¿no?, en 2015 y fue comentado la idea principal. Posteriormente, después ya fue también mencionada en el libro OVNIs, Cruzando las Fronteras, la Ciencia. Recientemente en el programa de Fernando Chapí, también ha sido a través de la radio comentado, pero hoy día es el momento donde él va a ser explicado en su completa expresión y actualizada. Quisiera comentarles, la verdad, porque para sostener esta hipótesis, ¿no?, es necesario presentarme, ¿no? ¿Quién es el intelectual que va a proponer esto, ¿no?, para hacer de cierta manera, alguna explicación, ¿no? La historia, ¿no?, digamos así, comenzaría en 1977, ¿no? Muy adolescente, yo siendo guadalupano, y veo, ¿no?, aquí en el grupo que algunos convidados son mis amigos de Guadalupe, ¿no? En la ciudad de Lima, ¿no?, yo viviendo en un barrio popular, San Martín de Porres, en ese momento de la adolescencia, ¿no?, la pasión, ¿no?, uno tiene sus pasiones y la pasión era ser hincha, ¿no? O sea, como lo soy hasta ahora, ¿no? Apasionado, ¿no? Entonces, fue en esta época de la vida que fue mi primera pasión intelectual, ¿no?, de una manera increíble, ¿no?, estando en el primer año de secundaria de Colegio Guadalupe, donde en el curso de historia, ¿no?, el profesor, la manera como él llamó, cómo habló sobre las culturas antiguas, principalmente la civilización griega, que fue como un flechazo, y a partir de ahí, todo lo relacionado a la civilización griega fue una cuestión aparte para mí, ¿no?
leía posterior, ir a la biblioteca, ¿no? Y las obras, ¿no?, de Homero, ¿no?, serían, y la Odisea y la Ilíada serían parte de mis lecturas iniciales, mis primeros libros que leí. También dentro de esta historia, de esta hipótesis que se va a proponer, está el día 9 de febrero de 1979, donde en este momento es simbólico porque mi vida me apasiono de una pasión intelectual y dejo, ¿no?, mi otra pasión, ¿no?, que es la pasión por la civilización griega. Entonces el día 9 de febrero, al ver una noticia en un periódico expreso de mi padre, que siempre leía este periódico, veo en titular que que varios ovnis habían sido vistos por un barco, no, por toda la tripulación de un barco español, ¿no? A partir de ahí inicié una carrera, digamos así, ¿no?, buscando otros periódicos de mi padre, cortando las revistas, y ahí en secuencia la lectura de revistas como Revista Cuarta Dimensión, Lo Insólito, Dudas, libros, ¿no? En mi caso, ¿no?, como cada uno de ustedes tienen una historia, su historia con la ufología, mi historia comenzó así. Posteriormente, ¿no?, con el paso de los años, ¿no?, tuve la oportunidad de tener una especie de inmersión en campo, ¿no?, con gente que lidaba, como el Grupo Rama, el Alfa y Omega, el caso de Vico Nobel, señor Blau Capetán, y su contacto con seres de Apu, ¿no? Y posteriormente, ya después, ya volviendo, digamos, desde el Brasil, donde vine al Brasil a hacer estudios de posgraduación y doctorado, ¿no? Tomé la decisión de ir a través de proyectos, ¿no?, de investigación, ¿no?, para intentar llevarlos a un nivel académico, ¿no?, como el caso del contacto de Vico Novi, que terminaría en una obra, ¿no?, presentada tanto en la unidad de posgrado de la Universidad Villarreal en Lima y poco tiempo después en la biblioteca del Memorial de América Latina, ¿no? Mi percurso en la ufología, ¿no?, también me dio la oportunidad de estar en contacto con personas, ¿no?, digamos así, podemos decirlo así, no es la palabra contactado, diría, hasta de cierta manera como unos astronautas no reconocidos, porque de cierta manera estos entraron en las naves y se elevaron y viajaron, ¿no? Como el contactado de Herminio Reis, ¿no?, de Brasil, Sixto Pascual, ¿no?, que no preciso, creo que comentarlo, ¿no?, porque lo conocen muy bien, ¿no? Y Giorgio Bengoveani de Italia, ¿no? Así, con toda esta experiencia, ¿no?, y muchos, y apoyo siempre de amigos, colaboradores, y en los últimos años, ¿no?, de todo el equipo que formé aquí en el Brasil en el mes de julio de 2010 y que evoluyó hasta tener el grupo, hasta formar el grupo de la Academia Latinoamericana actualmente, ¿no? En 2016 se terminó un proyecto de muchos años, la publicación de Final Contact Project, ¿no?, que en esencia, como comenté inicialmente, su grande contribución, tiene dos grandes contribuciones, la verdad tiene tres grandes contribuciones. La primera grande contribución es el método, el desarrollo de un método de aproximación que podía ser aplicado a todos esos casos y que ese método podría ser utilizado incluso por investigadores de otros países, ¿no? Que la parte central de ese método es los 12 criterios, 6 subjetivos y 6 objetivos aplicados a cada supuesto contactado, ¿no? Y el otro grande contribución, ¿no?, la segunda grande contribución es la hipótesis experimentada y comprobada de que por lo menos uno, en este caso la tercera parte, había tenido contacto, o sea, tenía alta probabilidad de haber tenido un contacto, sí, con estas inteligencias, ¿no? Con esta introducción, ¿no?, de presentación, voy al asunto de la hipótesis, ¿no?, del palco mérico, ¿no?, y por qué estoy sustentando esta hipótesis del palco mérico. Es importante, ¿no?, recordar, ¿no?, quién fue Homero, ¿no?, un personaje enseñado en nuestras escuelas, ¿no?, que su origen, hasta donde sabemos, nuestros historiadores, ¿no?, no tienen una origen exacta de su nacimiento, ¿no?,
Se cree que fue en el siglo IX, pero algunos creen, o sea, 900 años antes de Cristo, pero algunos creen que vivió antes todavía. Porque él, dentro de sus obras, ¿no? La Ilíada y la Odisea, él cuenta, ¿no? La historia, una parte de la historia de la guerra de Troya y su desenlace final, ¿no? Y esto sí, históricamente ya ha sido, digamos, más establecido, ¿no? Que la Troya mismo, ¿no? La ciudad de Troya, la guerra de Troya ocurrió más o menos en el siglo XII antes de Cristo. Y aquí quería enfatizar, ¿no? Vean la antigüedad, no estamos hablando de los tiempos de Cristo, estamos hablando más de 1000 años antes de Cristo. Yo creo que es muy importante, es demasiado importante la contextualización histórica de los acontecimientos que Homero iba a relatar, ¿no? Y ahí, cuanto más antiguo, el valor de sus obras, ¿no? Está en la misma proporción. También es necesario saber, ¿no? De que la cuestión de Homero, ¿no? Y su historia, ¿no? Ya ha tenido un antecedente donde las obras de Homero, que en un momento entraban en el cambio de la leyenda y del mito, ¿no? Personajes como el estudioso Henry Schliemann, arqueólogo alemán, la verdad, él no estudió en ninguna universidad, él se convirtió en arqueólogo de una manera autodidacta, ¿no? En el año 1000 viajó hasta esas regiones, ¿no? Del Asia, y él, creyendo que estas historias tenían mucha base de real, excavó y consiguió entrar una ciudad, o sea, excavó en la región y consiguió una ciudad donde correspondía, ¿no? La descripción de Troya. Y después no solo se encontró con eso, sino que encontró con que debajo de eso había restos de otra ciudad más antigua, y después de otra, y de otra, y de otra. Entonces, de esta manera, fue a través de Schliemann, ¿no? De Schliemann, que se comprueba que Troya sí existió, incluso que antes de la Troya destruida había otra ciudad más antigua todavía, ¿no? Aquí donde se mezcla, ¿no? De una manera de realismo fantástico, ¿no? Una historia que parece leyenda, mito, pero alguien dice, no, esto no puede ser verdad, y va atrás de eso y lo consigue, ¿no? También es importante para hablar de esto, ¿no? De la hipótesis del parco homérico, ¿no? Que ya anteriormente algunos estudiosos, escritores, ¿no? Como Peter Colosimo, ¿no? De Italia, ¿no? Escribieron obras donde relacionan, ¿no? En sus obras, ¿no? Relacionan la cuestión extraterrestre y la civilización griega. O sea, ellos dan, como se dice, hacen unos comentarios, ¿no? En sus obras, que son muy leídas, muy buenas, ¿no? También Raymond Drake de Inglaterra, ¿no? Que en su obra Astronautas en Grecia y Roma Antigua, ¿no? Entonces, en ambos de estos investigadores ya estaban, ¿no? Viendo en las obras de estas civilizaciones, ¿no? Algún tipo de manifestación o correlación, ¿no? Sin embargo, conociendo el contenido de estas obras, ¿no? O sea, puedo claramente ver que el palco homérico es un concepto, digamos, novedoso, ¿no? Que lo voy a explicar ahora. Para esta presentación y para este trabajo, ¿no? Se hizo una nueva revisión de estas obras, ¿no? En su versión en español, como la conocí. Cuando era estudiante incluso tenía el libro, ¿no? Y en su versión en portugués. Y ya me llamó la atención de que estas obras pueden ser, dependiendo de la traducción, puede ser en prosa o en verso, dependiendo de la extensión. Por ejemplo, este libro de portugués tiene más de 420 páginas y un tamaño mayor, y en la versión española tiene 240 páginas y está un libro menor. O sea, en otras, lo que quiero decir es que estas obras de Ilíada y Odisea, ¿no? Idealmente serían analizadas en varias versiones para ver, ¿no? Cómo son expresadas las ideas, ¿no? Y cito, ¿no? Aquí voy a citar algunos trechos de la Ilíada, donde el autor comenta relatos, ¿no? La Ilíada es una historia de épica, una historia de guerra, de pasión, ¿no?
Donde los griegos viajan hasta Asia, hasta Troya, para destruir esa ciudad por motivos de que una reina de Esparta, esposa de Menelao, había sido, digamos, secuestrado o seducida, ¿no? por el príncipe de Troya, ¿no? Entonces, siendo este conflicto diplomático irresoluble, ¿no? Se partió para la guerra, ¿no? Voy a citar esta parte donde, para que vean una idea de cómo Homero trata, ¿no? Donde hay una lucha entre Eneas, ¿no? Que es uno de los soldados troyanos, ¿no? Que se enfrenta a Diomedes, que es un guerrero fuerte griego. Y en estas luchas individuales, ¿no? Donde estos caudillos, ¿no? Tenían cierta preferencia por los dioses, en algún momento es interferido en la lucha, ¿no? Donde diosas como Afrodita intervino por uno de ellos para evitar que se haya muerto, ¿no? Y en el relato, vean al final donde dice la diosa Afrodita, al sentirse herida, porque ella, a pesar de que era diosa, podía ser también herida. En la parte como ven aquí, la diosa al sentirse herida da un grito y deja caer a su hijo, ¿no? Que es Eneas, que Apolo, otro dios, recoge enseguida y transporta en una densa bruma, ¿no? Cito ahí, ¿no? Porque este relato, ¿no? Contado de una visión, ¿no? De muchos miles de años atrás, ¿no? Llega hasta nuestro idioma español o idioma portugués, ¿no? En forma de densa bruma, ¿no? Densa bruma, ¿no? Podría tener otro significado también, ¿no? Apolo, digamos así, vamos a especular, no voy a decir que voy a hipotetizar. Hipotetizar es con bastantes, especular ya es, tenemos muchas manifestaciones, ¿no? De ovnis que parecen nubes, ¿no? Que parecen, ¿no? O sea, se diferencia de las nubes, ¿no? Y también el escritor, ¿no? Puede ver, o sea, lo que está viendo como una nube, de repente Homero está viendo algo y él, lo más próximo para definir esa imagen blanca es nube, ¿no? Esa es la idea que quería pasar. También en Ilíada, ¿no? En otro momento se habla de Poseidón, ¿no? Que el Poseidón, en su relato, ¿no? Aparentemente él sale de la montaña, ¿no? Y él crea tipo temblores, ¿no? Con las tierras y con los árboles, ¿no? Y él utiliza, digamos, carros de caballos, ¿no? También, ¿no? Este relato permite a la especulación, ¿no? De que se esté relatando a estos seres, ¿no? Como seres utilizando maquinarias, naves. Otro momento, en Lilia Canto 15, cuando Apolo ayuda a las tropas troyanas, y él iba delante Apolo rodeado de una nube, y después Apolo consigue mandar una especie, ¿no? Una especie, está descrito que Apolo allanó con el pie los escombros y abrió una calzada tan larga como la distancia que cubre el dardo de un arquero vigoroso. Él consigue abrir una especie de raya en el suelo, ¿no? Estas interpretaciones pueden ser interpretadas como, ¿no? La presencia de estos seres utilizando maquinarias, ¿no? En otro momento, vean cuando la diosa Hera, ¿no? Que es esposa de Zeus, ¿no? Del dios principal, ¿no? Se relata que ella en un momento, dentro de sus actividades de conversación para influir sobre el destino de esta guerra de Troya, ¿no? Dice, la diosa Hera deja la cumbre del Olimpio y emprendió vuelo hasta llegar a Lemos, donde encontró al Sueño, otro personaje. Hecho por Hera el juramento entre Sueño y Hera, marcharon envueltos en una niebla y llegaron rápidamente al monte Inda. Ahí dejaron el mar y volaron sobre la tierra y árboles que se movían bajo sus pies. Es un relato poético, ¿no? Y cabe la interpretación de estos personajes estar dentro de naves que valen por el espacio, entran dentro del mar, ¿no? Tienen efectos sobre la tierra y sobre los árboles, ¿no? He podido verificar los libros citados anteriormente de los investigadores europeos, ¿no? Y otros libros también, y todos estos trabajos son originales, ¿no? O sea, estas citaciones no los he encontrado. O sea,
las he encontrado, mejor dicho, las he encontrado en mi investigación, ¿no? Entonces, de cierta manera son originales, ¿no? También para reforzar el concepto que otros investigadores sí consideraron, ¿no? Ese asunto de carros de los reyes como carrozas, estas carrozas citadas por algunos escritores podría significar naves. Este concepto sí está presente, como Erich von Däniken y otros investigadores, ¿no? Que sustentan, ¿no? Que a veces quien escribe está describiendo como carros, ¿no? Carros de combate, ¿no? A estas naves. Este concepto sí está presente, lo que vuelvo a repetir, que estos descubrimientos en la obra de la Ilíada no han sido señaladas hasta donde yo lo sé. También en la Ilíada encontramos, ¿no? Un dato importante, ¿no? Una cuestión importante que refleja la idea de la hipótesis del palco homérico. El concepto de intervención de estos seres sobre el destino de los humanos. En la historia de Héctor y Aquiles, ¿no? Muy conocida y popularizada por una serie de películas, La Guerra de Troya en sus versiones antigua y moderna, ¿no? Donde prácticamente creo que todos lo deben saber, ¿no? Que Aquiles derrota a Héctor en una batalla, ¿no? Individual, ¿no? Frente a las tropas, ¿no? Pero lo que no deben recordar o de repente es mal pasado es cómo ocurre la batalla entre los dos, entre Héctor y Aquiles, ¿no? Uno piensa que Aquiles masacró a Héctor, ¿no? Esa es la historia, digamos, popularizada, ¿no? Según el relato en su versión en español de Homero, ¿no? Él relata, como está citado ahí, yo no lo voy a repetir, lo voy a comentar. En la lucha, cuando ellos se enfrentan, ¿no? En la parte final de la historia, ¿no? Aquiles estaba furioso porque Patroclo había sido muerto por Héctor, ¿no? Que era su mejor amigo. Entonces, Aquiles vuelve al bando de los griegos después de haber tenido una discusión con el rey de los griegos, y Aquiles se enfrenta a Héctor, ¿no? Digamos así, con furia, y Héctor, ¿no? Después de haber ser el guerrero más importante de Troya, se enfrentaba con el guerrero más fuerte de Grecia, ¿no? Y según el relato, ¿no? Ambos iban con sus lanzas, y ambos iban con sus lanzas, y iban con su espada y con su escudo, ¿no? Y en un primer momento, Aquiles lanza su lanza sobre Héctor, y según el relato, la lanza no le cae, él se esquiva, ¿no? Consigue esquivarlo. En segundo lugar, Héctor lanza su lanza sobre Aquiles y cae sobre el escudo, pero no lo atraviesa, ¿no? Entonces, hasta ese momento, digamos, estaban, como se dice, equilibradas. De cierta manera, podemos decir que Héctor fue más puntero, o sea, le dio en el cuerpo, el otro no le dio, ¿no? O se esquivó. Y en la secuencia, ¿no? Cuando ya se iban a enfrentar ya con espada y escudo, había ocurrido un momento en el momento que, según el relato, Aquiles lanza su lanza y queda en el suelo, la diosa Atenea, la diosa del conocimiento, ¿no? Que formaba parte de los dioses, ¿no? Que estaban del lado de los griegos, saca la lanza del suelo y le vuelve a entregar a Aquiles, ¿no? La lanza. O sea, que ya había lanzado una vez, ya iba a tener una segunda oportunidad. Y cuando los dos se aproximaban, ¿no? Y él teniendo la lanza, él vio en qué parte lo iba a poder agarrar a Héctor, ¿no? Y cuando lanza, le atraviesa el cuello, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Cuando uno ve el relato, ¿no? Ve cómo cuenta Homero, ¿no? Y cómo la influencia de los dioses, ¿no? Que es una cuestión que define el destino, ¿no? También en la otra parte de Odisea, que en este momento no lo estoy tratando desmenuzadamente, también la presencia, que es un género de aventuras, si el primero es épico, de guerra, el segundo sería de aventura, donde Ulises, ¿no? Que es uno de los líderes griegos, ¿no? En su retorno, sufre, ¿no? Las consecuencias, ¿no? De una serie de actos, tanto de él como de sus tropas, ¿no? Y durante muchos años vagan, ¿no? Y se encuentra ante seres
mitológicos, seres sobrenaturales, seres semidioses también, ¿no? Que sería una historia también para continuar, ¿no? Trabajando en esta hipótesis del palco mérico, ¿no? Tenemos una información, de cierta manera, muy selecta, ¿no? Que proviene del estudio del caso de Vico Novi, ¿no? Comentado anteriormente, que en la década del 60 tuvo contacto físico con seres del planeta Apu, probablemente de Alfa Centauro, contactos físicos que permitieron incluso a él entrar dentro de las naves y a través de unas especie de tela plana, que en la década del 60 y en la década del 70, cuando él lo comenta, nadie iba a imaginar que íbamos a llegar a una tela plana, porque los televisores que se conocían eran de este tamaño de profundidad. Y él relataba, Vico Novi, que había entrado dentro de la nave y había visto que muchos personajes conocidos, enseñados en nuestra historia, ¿no? Habían sido o influenciados o habían sido, digamos, como encarnados de esos seres para desarrollar alguna cosa dentro de la sociedad. Y uno de esos mencionado fue Homero, ¿no? Y como comento, el caso de Vico Novi, Blau Papetanes también es un caso, ¿no? Considerado auténtico. Y en el relato Galaxia X9, ¿no? Se comenta, pues, de que Homero habría sido la encarnación de un extraterrestre llamado Fa, e incluso da algunas informaciones más sobre la vida de Homero, como que él quedó ciego y que el tutor, el amo de ese pueblo donde él vivía, ¿no? Para evitar que él se vaya a otro lugar, lo había vuelto ciego, y él tuvo que ayudarse incluso de otro ser apuniano para que pueda escribirle, e incluso se convertía en un caballo para poder transportarlo a otros lugares, ¿no? Para que él pueda cantar sus versos. De cierta manera podría explicar, ¿no? Esa duda que los historiadores tienen de él estar en varios lugares, ¿no? O de haber nacido en varios lugares, ¿no? Y así, de esta manera, con este comentario, ¿no? de las obras homéricas, ¿no? Voy a colocar los puntos más importantes que caracterizan el pacto homérico, ¿no? El primer punto, ¿no? Es que la historia humana, ¿no? Es una cuestión, la historia humana es mostrada, o sea, la relación de la humanidad frente a este fenómeno extraterrestre, ¿no? Es una historia de épica, drama, aventura, emociones al máximo, nobleza, heroísmo, sufrimiento, tristeza, ambición, pasión y otros sentimientos, ¿no? Humanos, ¿no? Ese sería el primer punto, ¿no? O sea, estamos frente a realidad extraterrestre, ¿no? De esta inteligencia, ¿no? La humanidad, ¿no? Está envolvida en eso, ¿no? O sea, vive como nosotros lo sentimos, solo que mayor parte de nuestra humanidad, el 99%, pues no está muy ligada, ¿no? A la cuestión extraterrestre, ¿no? A excepción de esa pequeña parte que sí está interesada. El segundo punto que caracterizaría esto sería el juicio e interferencia de estos llamados dioses sobre los seres humanos, sea por preferencia de ellos o intereses de ellos, ¿no? En el relato de Homero esto se muestra claramente, ¿no? Esto se muestra claramente en sus obras, ¿no? El tercer punto está relacionado al segundo en el sentido de que se ve enemistades entre estos dioses, ¿no? Formando bandos y tomando actitudes y facetas humanas incluso, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? Como muchos contactados auténticos y con muchos estudiosos sostienen que incluso civilizaciones que nos están visitando no pueden estar en contraposición. Se habla de algunos contactados auténticos, ¿no? Con el caso Sixto Paz, ¿no? De civilizaciones que ya combatieron entre sí mismas, ¿no? O sea, guerras entre civilizaciones, ¿no? En el pasado, ¿no? Entonces tiene una relación con esto, ¿no? El cuarto punto, ¿no? que se siente en esta es el concepto de fatalidad o destino predeterminado, ¿no? La historia de Paris, ¿no? Que cuando nació se sabía que iba a destruir Troya. La historia de Aquiles, ¿no? Que tenía dos opciones, o morir viejito sin gloria, o morir joven con gloria, mismo con armadura, ¿no? Hecha por el dios Hefestos, ¿no? Y así en el panorama, ¿no? En el palco homérico, ¿no?
el concepto de fatalidad o destino está bien fuerte, ¿no? El quinto concepto es que manifestaciones de ovnis como en la actualidad, ¿no? Están presentes de una manera atemporal. O sea, las mismas nubes, ¿no? De 1000 años antes de Cristo, ¿no? Pueden haber sido en los tiempos de Cristo, de Constantino, como en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. O sea, como si fuese que estas naves no cambian de modelo. Es como si fuese tener un carro bonito y siempre mantener el mismo carro por las generaciones. Y esto podría sugerir que el concepto es atemporal, o sea, ellos están yendo en el tiempo, ¿no? Expresándose así, y nosotros lo describimos de diversas maneras, ¿no? El sexto concepto, ¿no? Es que existe bajo esta hipótesis, ¿no? Que existiría varias categorías de seres envueltos en esta relación de contacto. Dentro de los llamados dioses, ¿no? Que serían los más importantes, los semidioses, ¿no? Que serían menores, ¿no? Los héroes, que serían tal vez los híbridos, ¿no? Y los hombres, los seres humanos, ¿no? Y el sexto concepto es la presencia física, ¿no? La interacción física y real en el cotidiano, como citado en las historias donde esos dioses influencian cuestiones así de lucha entre ellos, ¿no? Entonces, para, digamos, dar, digamos así, elementos comprobatorios, como comenté al inicio, una buena teoría, una buena hipótesis tendría que tener un carácter predictivo, ¿no? En el paper Final Contact Project de contactados, en la parte de contactados auténticos, en el ítem de presencia de extraterrestres, es una información concordante y presente, la afirmación desde seres extraterrestres, para los contactados auténticos, que extraterrestres están entre los seres humanos. Ya Vico Novin en sus obras, en que él vio a través de las telas, ¿no? de las pantallas, ¿no? Del tiempo, cita que personajes muy conocidos que influenciaron fuertemente el desarrollo de la humanidad, como Abraham Lincoln, Cristóbal Colón, Carlos Mar, Lutero, de hecho, fueron seres que fueron influenciados por estos seres, ¿no? Y también, ¿por qué no actualmente personajes, ¿no? Que mueven, ¿no? Que se contraponen al sistema, ¿no? Como Edward Snowden, Julian Assange, Luis Soto Romero, ¿no? Personajes que pueden, personalmente los considero que son unos fuertes candidatos. Y para ya ahora ir a la cuestión de un caso representativo, ¿no? O un caso demostrativo, ¿no? Debo citar, y inspirador de cierta manera, ¿no? Porque fue el elemento que investigué en profundidad y que de cierta manera, ¿no? Sobre los otros estudios y las experiencias e investigaciones, ¿no? El caso que en función de mis conclusiones y experiencias, ¿no? Llegan a colocar esta hipótesis, que sería este caso que ocurrió en el Perú en la década del 70 y 80, ¿no? Como ustedes ven en este diagrama que se lo tienen al frente, Perú es rico, ¿no? Rico en avistamientos. Hasta antes de hacer este gráfico, cuando conversaba en reuniones de fuera del Perú, ¿no? Siempre yo colocaba que Perú es riquísimo, es potencia en dos asuntos. No es potencia lógicamente en bombas nucleares, ¿no? Ni en fútbol, ¿no? Pero yo decía, Perú es rico, número uno, en culinaria. Difícilmente algún país no va a competir con la culinaria del Perú, ¿no? Por eso hasta que incluso que generalmente cuando en Perú creo que la prevalencia de obesidad es un poquillo alta. Y cada vez que viajo a Perú siempre subo 5 kilos, ¿no? Y el segundo punto de su fuerza de Perú es su riqueza arqueológica de civilizaciones desconocidas, enigmáticas y probablemente de otros planetas, ¿no? Y ahí citamos, pues,
el Machu Picchu, Sacsayhuamán, las pistas de Nazca, y sería interminable, ¿no? Sería interminable, ¿no? Esta lista, ¿no? Que Perú, en esos dos conceptos, ¿no? En esos dos ítems es una potencia a nivel mundial, ¿no?